Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 13 de marzo de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Sigue el sufrimiento inenarrable del pueblo venezolano. La energía eléctrica se ha recuperado a trochas y mochas, como decimos por ahí en lenguaje muy popular, en buena parte del país. El occidente sigue sin luz. El estado Zulia, por ejemplo, es un verdadero caos, un caos frenético. La gente no sabe cómo hacer para sobrevivir. Asaltados todos los almacenes, los mercados, asaltan las casas. Esto es inenarrable lo que está ocurriendo en el occidente de Venezuela, acá muy cerca de la frontera colombiana. Mientras tanto, Europa dice que ese es un problema que tienen que arreglar los venezolanos. Señores europeos, distinguidos señores europeos, esa gente se está muriendo de hambre, de hambre. ¿A ustedes no les parece que están en una situación en que cabe el Instituto de la Legítima Defensa? Que hay que defender a gente para que no se muera, para que literalmente no la maten de hambre. Ah, no. Ellos son muy distinguidos, esos europeos, muy distinguidos, sobre todo con el dolor ajeno. Cuando tienen problemas ellos los resuelven de manera muy distinta. En todo caso, la situación de Venezuela es un verdadero caos. En la frontera con Colombia fueron devueltos unos amigos y familiares de Maduro que querían pasar en Colombia los días necesarios para que se superara mientras tanto el caos eléctrico en Venezuela y disfrutar acá de unas vacaciones. Migración Colombia no lo dejó entrar, pero hay aquí, dentro de Colombia, con caballos finísimos que valen centenares de miles de dólares, el hijo de uno de los peores bandidos amigos de Maduro. Entonces, a ver, Migración Colombia, sea consecuente y deporte a ese señor y a los alcahuetas de ese señor que están aquí haciendo negocios con la plata que se robaron de Venezuela. Una linda ocasión para ser consecuentes, ¿no le parece, señor director de Migración? Ayer estábamos a la expectativa de lo que ocurriera en el Parlamento británico con el Brexit. La Cámara de los Comunes lo rechazó por amplísima mayoría. Rechazada la propuesta de Theresa May. ¿Qué se sigue ahora? ¿Cómo se va a ir del Brexit la Gran Bretaña? Hablaremos con Víctor Santana, jefe de gabinete del eurodiputado conservador Daniel Hannan. Ya estuvimos con él una vez al aire. Le preguntaremos qué se sigue ahora, porque la Gran Bretaña se debe ir de Europa, de la Unión Europea, dentro de 15 días, 2 semanas, cosa por el estilo. ¿Qué va a suceder entonces? El Brexit. Estados Unidos, a través del presupuesto, demostró que está listo para apoyarnos con el glifosato. También está listo para entrar a Caracas cuando sea menester y nos parece que ya es menester. Y de esto hace mucho rato. Que a la gente de Venezuela no la podemos dejar morir. Estos son sencillamente dramáticas. Y el restablecimiento de la energía es parcial y nosotros creemos que transitorio, porque las fallas son estructurales. Esto no fue un accidente de momento que ya se recuperó con un repuestico que le cambiaron o con una aceitadita a una máquina. No, esto es una cosa de fondo y es un problema estructural, porque estos salvajes que no gobiernan, sino que imperan en Venezuela, están haciendo
lo que tienen que hacer para que la gente se muera literalmente de hambre. La excongresista Aida Merlano estuvo a las puertas de la muerte después de un intento de suicidio, dice la prensa. Terrible, terrible situación la de esa mujer que llegó empujada con muy pocos merecimientos políticos al Congreso y que fue descubierta con trampas visibles y ostensivas en Barranquilla. Gloria sea y la cultura en Colombia. Hoy en nuestro espacio cultural recordaremos otra vez a esta mujer excepcional y a sus contribuciones a la cultura colombiana. ¿Cuándo tendremos otra Gloria sea? Esos son, digamos que pirámides humanas difícilmente repetibles en su cúspide. Gloria sea, una mujer absolutamente excepcional. El café que llaman arábiga, es decir, el café ese baratongo de Vietnam y de muchos países del África y de gran parte del Brasil, con el que no debía competir Colombia nunca, está en muchísimos años debido a una superproducción, porque sembrar café en esas llanuras es baratísimo y porque recogerlo es baratísimo y porque producirlo y beneficiarlo también, porque es un café de mala calidad. ¿Dónde está la política cafetera de Colombia? Es el momento de que nos lo preguntemos con toda seriedad. La Corte Constitucional sigue meditando sobre el glifosato. ¿Qué va a hacer la Corte con el glifosato? Nos parece que tengan la tentación de mantener su punto de vista para no quedar como unos zapatos y para que no quede en evidencia que le quitaron al país uno de los instrumentos fundamentales para luchar contra el narcotráfico, que es nuestro cáncer, por simple capricho y por no hacer las cosas como las han debido hacer desde el principio. De manera que por mantenerse dentro de la línea es posible que sigan manteniendo a Colombia en manos de los bandidos, porque a estos señores lo que les interesa es su personita, su pequeño prestigio, su pequeña porción de prestigio y de autoestima, para parecer que son inconmovibles en sus puntos de vista, son capaces de causarle este daño infinito al país, el que le están causando desde el día en que salieron con el cuento de que el glifosato es cancerígeno y no han tenido tiempo de decir para quién. Se les olvida a estos señores a quién se le asperja glifosato. No tienen ni idea ni les importa. Lo único que les importa es cobrar su sueldo a final de mes y salir por la prensa cada vez que pueden. Dios mío. Se pronunciaron los gremios de la producción en Colombia y de los servicios en Colombia, casi todos unánime, defendiendo la tesis elemental y obvia de que el presidente Duque tiene todo el derecho y además la obligación de presentar objeciones por inconveniencia a las leyes que repute como tales, que repute inconvenientes. ¿Y cuál es el misterio? ¿Y cuál es el problema? Todos los gremios apoyan. ¿Qué pasa con Analdex? ¿Qué pasa con el señor Bacalars, que es prácticamente el dueño de Analdex y de su presidente Javier Díaz? Vale la pena que lo preguntemos y vale la pena cuáles son los motivos de gratitud que el señor, a nombre de los exportadores, tiene con Juan Manuel Santos. Unos exportadores que están quebrados, que están en la ruina por culpa del narcotráfico. El presidente Duque hace esfuerzos por enfrentarlo y Analdex le pone este palito en la rueda. Es un palito. Todos los gremios de la producción contestes y afirmativos en defender el derecho presidencial a presentar estas objeciones. Ese es un derecho y una obligación elementales que se desprenden de los artículos 166 y 167 de nuestra Constitución Política.
Los indígenas del Cauca, otra vez, uno se pregunta si son de otro país, si con ellos no juega el derecho colombiano, y si entonces tienen derecho, como lo están exigiendo, a la presencia personal del presidente Duque para discutir sus problemas. Si el presidente Duque va al Cauca y se reúne con estos indígenas, no le va a alcanzar el tiempo para reunirse con todos los grupos del país, con todas las etnias o medio etnias, con todos los grupos sociales, económicos de cualquier naturaleza. Exigimos al presidente Duque, ya fue donde los indígenas, ahora que recorre el país entero. A los indígenas se les hizo un homenaje muy especial, que fue la presencia de la señora ministra del Interior. El ministro del Interior es el más importante instrumento para las políticas y para el manejo del orden público en la nación. No les bastó, no fue suficiente. Exigen al presidente Duque. Vaya, vaya. Sigue la discusión sobre el avión 737. El país que lo defiende es los Estados Unidos. Tenemos que decir una cosa muy amarga. Los Estados Unidos tienen un interés económico muy grande porque aquí puede irse la suerte de la Boeing, una de las empresas más importantes de los Estados Unidos y que más empleos generan en el país. ¿Será ese el interés que tienen y la razón por la cual no ponen en tierra los 737 mientras se averigua por qué se caen? Es que van dos que se han caído sin explicación ninguna. El primero se cayó y nunca se supo. Ahora se cayó el segundo de Ethiopian Airlines con sus 57 muertos, me parece que esa es la cifra, y los Estados Unidos dicen que no, que volar en ese avión es muy seguro. ¿Cómo no? Elliot Abrams, que está representando a los Estados Unidos en el caso de Venezuela, es el delegado, anuncia nuevas sanciones contra ese país. ¿Será suficiente? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar de tragedia, de dolor, de muerte en el pueblo venezolano? Fue descubierto un carrusel de fraudes para entrar a universidades americanas. Era lo que faltaba. A las universidades americanas se puede entrar bien por los merecimientos que se demuestran con los exámenes muy severos que tiene que hacer un aspirante, o bien por condiciones muy especiales de carácter deportivo, porque a las universidades les interesa tener grandes equipos en las áreas deportivas. El deporte es un elemento esencial de la vida universitaria norteamericana. Pues están apareciendo fraudes con certificaciones de proezas deportivas y de grandes desempeños que no existen en la realidad. Eso es un fraude monumental, y si se comete fraude para entrar a la universidad, ¿cómo será después? Otra fuerte tormenta invernal en el centro de los Estados Unidos. Esperan vientos que tienen la misma fuerza que un huracán. Esto es una cosa en serio. ¿Será la despedida del invierno? Ya pronto llegará la primavera, pero esperan muy malos ratos a millones de personas en el centro de los Estados Unidos, inclusive tornados en el sureste de ese país. Netanyahu, el premier israelí, tiene que presentarse a una audiencia para recibir imputación formal de cargos por corrupción. De todas maneras, esto se cumplirá después del 9 de abril, que es la fecha de las próximas elecciones. La justicia no quiere incidir en ese resultado electoral. Hubo elección en Corea del Norte, amigos. Esto sí es democracia. Elecciones en Corea del Norte. Votó el 99.97% de los electores. Es decir, alguno se quedó dormido o estaba enfermo en ese momento, le dio dolor de estómago. Los millones restantes, todos votaron. ¿Y por cuánto ganó el único candidato, que era el candidato del gobierno, claro? Con el 99.99% de los votos que se pusieron. Eso sí es una democracia, eso sí es una maravilla. El cardenal australiano George Pell, de 77 años,
acaba de ser condenado a 6 años de prisión por abuso contra menores que cometiera, según la sentencia, hace más de 20 años. Es el más alto prelado de la Iglesia Católica que ha sido juzgado por pederastia. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza para nuestra Madre Iglesia! Se rindieron 3.000 combatientes de ISIS en el último bastión que está defendiendo de las arremetidas del ejército estadounidense y de los kurdos que acompañan a los estadounidenses y sus aliados. Ya habíamos dicho cómo habían salido las mujeres y los niños de brazos. Acaban de salir 3.000 combatientes. Uno se pregunta cuántos quedan, porque están reducidos a la nada. En metros cuadrados eso es nada, son unas cuadritas cuadradas, cuadritas de 80 por 80 metros. Y uno dice, ¿dónde caben tantos? Las mujeres salieron por centenares y ahora salen 3.000 y hay otros que se quedan todavía combatiendo. Huesos duros de roer. Sarampión de vuelta en los Estados Unidos. Van 228 casos en este mes de febrero. Falta de vacunación. Volvió la epidemia de sarampión. En Venezuela fue puesto en libertad el periodista Luis Carlos Díaz. Eso sí, no puede salir del país y eso sí, no puede hablar con medios de comunicación. Pregunta, ¿podrá seguir haciendo las veces de periodista que estaba haciendo a través de su blog, de sus medios electrónicos? Luis Carlos Díaz. Y el despotismo, la tiranía de Venezuela. Mataron aquí en Bogotá a un muchachito en Suba por robarle la bicicleta. Esto no puede ser, señores, esto no puede ser, esto es demasiado duro para contarlo siquiera. Pobres padres, pobre gente, muchachito en su bicicleta, y no conformes o no contentos con robarle la bicicleta, lo asesinan. Pero por favor, ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿Cómo puede ser esto? Aquí matan a la gente por cualquier cosa. Se perdió el santo temor de Dios y el valor de la vida humana desapareció. Y esto no conmueve a toda la sociedad. Es de que Bogotá entero estuviera conmovido y que hubiera protestas en todas partes y marchas. No, aquí no pasa nada. Simplemente mataron a un muchacho por robarle la bicicleta y siga su... Hoy serían días decisivos en el caso de Andrés Felipe Arias. Hoy puede tratar el tema de su tutela a la Corte Suprema de Justicia y mañana el Tribunal de Atlanta, integrado por 3 jueces de muy alta jerarquía, dirán si procede la extradición o si Andrés Felipe Arias queda en libertad. La víctima de una persecución atroz de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, un crimen judicial que no tiene horizontes. Dios mío, ilumina a nuestros jueces y a los jueces americanos. Por Dios, algo de justicia para ese hombre inocente, para esa familia atribulada. Y en un día como hoy, en la historia, en el año de 1957, se produjo un intento de asesinato del tirano, del dictador Fulgencio Batista. Un asalto al palacio que llevó a los asaltantes muy cerca de donde Batista se encontraba. Eso fracasó. Año 57. Fidel Castro estaba en la Sierra Maestra. La actitud que tuvo frente a esa tentativa de golpe de Estado y de asesinato. Murieron muchos de los asaltantes, la represión fue brutal. Les contaremos la historia. 13 de marzo de 1957. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Los invitamos como siempre a que sigan nuestra señal a través de internet, de Mundo Radio y en Tuning Radio escribiendo La Hora de la Verdad. Ahí ustedes tendrán audio de alta calidad en Colombia o cualquier parte del mundo. También los 10 diales en Colombia, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden ustedes seguir nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @Hora de la Verdad y en Facebook como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, donde también pueden encontrar el audio en vivo a esta hora. Y para los que se pierdan la emisión, lo pueden volver a encontrar a través de YouTube. En la plataforma están los videos con cada una de las secciones y las entrevistas que presentamos en el día.
Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. 6 de la mañana, 21 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Interpretando una de las más bellas cumbias que jamás se compusieron. Para unos, o para muchos, es la mejor de todas nuestras cumbias. De Mario Gareña, Yo me llamo cumbia. Con esa canción hermosa y con esa voz prodigiosa de la Negra Grande de Colombia, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En 3 días arrancan las sesiones las sesiones ordinarias en el Congreso de la República, porque estamos en extraordinarias. Y la expectativa se centra sobre lo que pueda pasar en el trámite de las objeciones que presentó el presidente Iván Duque por conveniencia a la ley estatutaria para la JEP. Recordemos que el presidente objetó 6 de los 159 artículos de esa ley, que consisten en lo siguiente. Primero, garantizar la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Segundo, determinar la competencia del Alto Comisionado de Paz para verificar el listado de miembros de grupos armados que se acogen al proceso en la JEP. Tercero, precisar la competencia de la Fiscalía frente a los procesos en esa jurisdicción, la jurisdicción ordinaria. Cuarto, garantizar que el Estado pueda perseguir a los responsables de delitos de lesa humanidad hasta establecer la verdad y la justicia, no solamente a los altos mandos de esos grupos terroristas. También precisar con claridad que la sección de revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas cuando haya una solicitud de extradición por hechos posteriores a la firma del acuerdo, puntualmente el caso Santrich. Y sexto, establecer un término y oportunidad para ofrecer la verdad para la no extradición de otras personas. Además, el presidente anunció que presentará un acto legislativo que reformará, o más bien que derogará, el acto legislativo 001 de 2017, donde se prevé la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes de la justicia transicional. Ningún narcoterrorista de las FARC que ha violado y secuestrado niños y los ha reclutado podrá mantenerse en esa jurisdicción. Segundo, quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios de la Justicia Especial para la Paz. Y tercero, todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de esa fecha serán competencia de la justicia ordinaria como corresponde. De acuerdo con el secretario del Congreso, Gregorio El Haj, se designará una comisión accidental tanto en Senado como en Cámara para que estudien las objeciones que presentó el presidente Iván Duque y posteriormente, ante las respectivas plenarias, presentarán las conclusiones para determinar si acogen o las objeciones. Esas recomendaciones que presenta esa comisión van desde aprobar o rechazar las objeciones hasta discutir y modificar los 6 artículos que ha cuestionado el presidente Iván Duque. En este último caso, la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz volvería a la Corte Constitucional, porque lo que se ha hecho es modificar los 6 artículos de los 159. Aunque la modificación sería sobre esos 6 artículos, dice el secretario del Congreso de la República, Gregorio El Haj, que la discusión también debe entrarse a analizar sobre los 153 artículos, o sea, toda la ley estatutaria. Otro escenario posible que explica el secretario del Senado es que se apruebe las objeciones y una de las cámaras porque no hay acuerdo entre Senado y Cámara para poder aprobarlas o negarlas de plano. Dice el secretario, debe archivarse el proyecto, y lo que dice es que se archivaría de manera completa. Este es pues lo que se viene ahora, doctor Fernando, ya en la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara, el señor Alejandro Chacón, del Partido Liberal, para únicamente las objeciones del presidente. Pareciera que no hubiera entendido que las objeciones no son jurídicas, sino por conveniencia. Vamos a ver qué pasa, doctor Fernando, y la última palabra la va a tener el Congreso de la República, claramente. Con todo el respeto que le tengo a una persona tan distinguida como el secretario del Congreso, debo decirle que está totalmente equivocado. Si una de las cámaras rechaza el proyecto, aprueba el proyecto, es decir, aprueba las objeciones,
quedan por fuera de la ley esos 6 artículos o los artículos sobre los cuales se manifieste alguna de las cámaras. Y asunto concluido, y la ley sigue plenamente vigente en todo lo demás. No tiene por qué archivarse completa, de ninguna manera. La discusión es sobre 6 de esos artículos. Los otros 153 pasarían a sanción presidencial. Ese es nuestro parecer. ¿Sabe de Modesto. qué me escriben aquí, doctor Fernando, frente a eso? Me dicen, claro, el artículo constitucional 167 tiene meridiana claridad en el asunto, pero habrá que ver las sentencias de la Corte Constitucional donde se ha modulado el asunto también. Pues donde se ha modulado, es decir, han modificado la Constitución, los magistrados de la Corte Constitucional. No, la Constitución dice lo que dice y es a ella a la que nos tenemos que referir. Ni más faltaba, pues, que para consultar la Constitución tenga uno que leer la Constitución y leerse después 500 páginas de basura de la Corte Constitucional. ¿Cuándo terminamos? No, ¿Cuándo sí, termina nunca un ciudadano de saber que está vigente en materia constitucional? No, en absoluto. Nos atenemos a lo que la Constitución dice. Y la Constitución dice que las objeciones pasan a las 2 cámaras. Y si prospera en alguna de ellas, la ley, en esa parte, en la parte en la que una de las cámaras, si son las 2, pues con mayor razón, pero si en una de ellas prospera la objeción, el presidente sanciona lo demás que haya quedado vigente de la ley. Ese pues es nuestro parecer. Desde luego, si la Corte moduló, pues entonces la Corte verá qué diablos hace, pero esto es inaudito. Es inaudito que ya la Constitución no sea la que rija, sino que rige la Constitución más la basura que diga el doctor Linares con sus amigos. No faltaba más. Pero no faltaba más. Verás que usted lee el artículo, doctor Fernando, y entonces le dicen, vea, leer sentencias C57 del 93, C241 y de esa manera 20 más, para poder entender qué alcance tiene el trámite de la objeción presidencial. Mejor dicho, consultar la Constitución de Colombia vale 5 centavos. Bueno, sí. No, eso tono, no puede. Sí. Pero es decir, esto es de una gravedad inaudita. Por eso en el proyecto de reforma constitucional que presenté al Congreso a nombre del gobierno del presidente Uribe, le prohibíamos a la Corte Constitucional modular sus fallos, para que dijera si las leyes son o no son exequibles, que es lo que le corresponde hacer. No le corresponde legislar y mucho menos modificar la Constitución. ¿Faltaba más? Pues que me dice de las sentencias de la Corte que son de inconstitucionalidad con efecto retroactivo. Bueno. Ese es el non plus ultra de lo que hace la Corte Constitucional. Muy bien. Muy bien, señores. Vamos a ver pues qué pasa con esto. Más adelante hablaremos con la senadora Paola Holguín sobre este tema. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. El estado Zulia, la segunda región más importante de Venezuela, vive un apocalipsis después de 6 días sin luz. Los reportes que llegan desde el estado Zulia al occidente de Venezuela son aterradores. Saquearon medio Maracaibo, desde supermercados hasta licorerías y centros comerciales, algunos con la ayuda de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. A la puerta de mi casa llegaban personas buscando hacer trueque con lo robado, comentaba una venezolana en Twitter. El Sambil, uno de los centros comerciales más famosos e importantes de Maracaibo, fue completamente saqueado. Las imágenes muestran los vidrios rotos y un desastre total. Está completamente vacío el centro comercial. Maracaibo es una ciudad con 2 millones de habitantes. Zulia, el estado más poblado de Venezuela. Llevan 6 días sin luz, tampoco hay agua, la comida se pudre, las conexiones fallan y no hay gasolina. El dueño de una panadería se suicidó ayer al ver su negocio completamente vacío después del saqueo. En redes reportan que el ruido de fondo común en Zulia son detonaciones y gritos. También ayer se hizo viral la aparición de una cabeza de un jaguar en un basurero de la colapsada ciudad de Maracaibo. Se desconocen las causas de la decapitación del animal, pero presumen que en medio del hambre cazaron a un jaguar. Y mientras la gente vive en medio de la barbarie, la Fiscalía de Maduro abrió ayer una investigación contra Juan Guaidó, según dijo, por su presunta responsabilidad en los apagones. El anuncio se produce solo horas después de que Nicolás Maduro, en un mensaje al país, asegurara que se haría justicia sobre los supuestos autores intelectuales del apagón, que calificó como golpe electromagnético.
De otro lado, después de los anuncios dados el lunes por Estados Unidos frente a Venezuela, ayer Juan Guaidó dijo lo siguiente: muy pronto, cuando todas las fuerzas estén alineadas, iremos a Miraflores a buscar mi oficina. Para finalizar las noticias sobre Venezuela, tenemos que hablar de la liberación de Luis Carlos Díaz, el periodista secuestrado en la noche del lunes por la tiranía, acusado supuestamente de causar el apagón. Le han prohibido hablar y tendrá que presentarse periódicamente a la Fiscalía de Maduro, pero afortunadamente y gracias a la increíble presión internacional pidiendo su liberación, ya está en su casa. Pasan los días y los venezolanos siguen muriendo, ya morían de hambre y por falta de atención médica, pero ahora la situación es más grave. Sin luz y sin agua, las muertes aumentan. Un apocalipsis es lo que viven los venezolanos. La palabra no es exagerada, es el apocalipsis, los 4 jinetes del apocalipsis pasando a galope tendido por la pobre Venezuela. Y mientras tanto, los demás países del mundo absortos mirando semejante espectáculo. La gente sacando agua de las alcantarillas, la gente asaltando lo que puede asaltar y muriéndose literalmente de hambre y de necesidades médicas. Están diciendo que ya murieron muchos enfermos renales que no tuvieron diálisis oportuna. Es que la diálisis no es un juego. La diálisis es una medida de supervivencia de un enfermo que el riñón no le funciona. Sin riñones no podemos vivir, sin el funcionamiento adecuado de los riñones. La diálisis suple el riñón y entonces si no hay diálisis hay muerte. Y se están muriendo los enfermos de diálisis en Venezuela. Y Zulia, es que Maracaibo es una ciudad del tamaño de Medellín o de Cali, ¿no? Sí, señor. Y mire lo que está pasando en Maracaibo. Y mire lo que está pasando en Zulia, que es el estado más poblado de Venezuela. No ha vuelto la luz allá. Y yo me pregunto, y tratemos de averiguar, qué está pasando con el complejo petrolero que está en los alrededores de Maracaibo y del lago de Maracaibo. Si tiene luz y puede funcionar ese complejo petrolero o si también está parado. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra audiencia. Tras un consejo de seguridad, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, denunció que en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde se encuentran los exguerrilleros de las FARC, hay resiembra de cultivos de coca. Abro comillas, en algunos de estos asentamientos lo que se está haciendo es que están llenos de coca, es decir, los que están llegando y que están recibiendo dinero del gobierno para la desmovilización están al parecer llenando de coca el reasentamiento donde están y esto es bastante delicado. Cierro comillas, manifestó Pérez. Según el gobernador, las zonas donde presuntamente se estaría presentando esta gravísima situación son las que se encuentran ubicadas en los municipios de Dabeiba y Frontino en el occidente, Mutatá en Urabá y Urrao en el norte. Luis Pérez le pide al gobierno nacional medidas de seguridad para que estas zonas no se salgan de control y se conviertan en territorio sin ley. Doctor, esta noticia se presenta justo cuando ayer informábamos que luego de que el presidente Iván Duque objetara 6 puntos de la ley estatutaria para la JEP, el gobierno nacional anunció que socializará con personas en proceso de reincorporación los alcances de esta decisión y para ello visitarán algunas de estas zonas. Los viajes inician hoy. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, viajará a Mutatá a realizar las socializaciones, justo una de las zonas que el gobernador de Antioquia anuncia que habría resiembra de coca. Esperemos, doctor, que el doctor Archila le ponga ojo a esta zona porque no podemos permitir que las FARC siga delinquiendo. Bueno, entonces ya tenemos pues esa situación que es conocida además, mares de coca alrededor de las zonas que hemos llamado zonas de tolerancia. Eso es lo que van a entrar los funcionarios del gobierno que no entendemos qué demonios se fueron a hacer a esas zonas. Presidente Duque, dele una repasadita al criterio político con que le están haciendo ciertas recomendaciones. Se lo decimos con toda sinceridad y sin ánimo de molestar. ¿Qué diablos tiene que hacer el gobierno en las zonas de concentración de guerrilleros para encontrar eso? Para encontrar que están convertidos en mares de coca. Cindy Larrota. Doctor Fernando, compañeros, muy buenos días y también muy buenos días para todos nuestros oyentes. Ayer Migración Colombia, a través de su director Cristian Kruger Sarmiento, informó que 10 personas cercanas al usurpador de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron inadmitidas cuando intentaban ingresar a Colombia por el puesto fronterizo de Paraguachón,
ubicado en el departamento de La Guajira y que colinda con el estado Zulia en Venezuela, estado en el que la situación es lamentable tras el apagón que ha durado más de 4 días, tal como nos lo contaba Vanessa hace un momento. Entre las 10 personas que querían entrar a Colombia estaba un primo del dictador Maduro y, de acuerdo a lo que dijeron a Migración, querían pasar unos días aquí mientras se superaba la crisis energética en Venezuela, pero la entrada les fue negada, pues sus nombres estaban en la lista de más de 300 personas cercanas a Nicolás Maduro que tienen prohibida la entrada a este país. Kruger manifestó que Migración y Colombia no van a permitir que mientras el pueblo de Venezuela muere en los hospitales por falta de energía, personas cercanas al régimen de Maduro ingresen a Colombia a pasar vacaciones, evadiendo la realidad de un pueblo que agoniza. Y aunque celebramos esta medida de migración, seguimos sin entender por qué sí se le permitió la entrada a Emmanuel Andrade, hijo de Alejandro Andrade, un bandido que de escolta de Hugo Chávez pasó a ser el tesorero nacional de Venezuela y quien se declaró culpable del lavado de sobornos por unos 1.000 millones de dólares en Estados Unidos y que fue condenado en ese país a 10 años de cárcel por el lavado de ese dinero. Pues bien, su hijo está en Colombia haciendo negocios con caballerizas y compra y venta de caballos de miles de dólares. Por eso nos extraña que, aún sabiendo de dónde viene la fortuna de estos Andrade, este personaje se encuentre en Colombia y se esté pensando en darle visa de inversionista. Confiamos que Migración Colombia ya está al tanto de esta situación y tome la medida pertinente que creemos nosotros que sea expulsar a este personaje del país. No cabe ninguna duda, nadie entendería que no se deje entrar a unas personas contra las que no hay más cargo que ser cercanas a Maduro. Pero dejen aquí en Colombia un personaje que está haciendo negocios por centenares de miles de dólares, mostrando su fortuna inmensa, un muchacho de 22 años, es el personaje del que hablo, con plata robada de Venezuela, el señor Andrade, hijo de un señor que está condenado en los Estados Unidos por lavado de activos. ¿Y de dónde viene la fortuna del hijo? Sí, la fortuna, por eso, el papá era escolta de Chávez. Sí. Se volvió multimillonario, absolutamente multimillonario, obviamente robándose la plata de Venezuela. Y aquí está el hijo haciendo negocios en Colombia. A ver, Migración Colombia. Como dicen por ahí, pilas, Migración Colombia. Tata Castro. Muy buenos días a todos. De la mano de Cristiano Ronaldo, Juventus eliminó al Atlético de Madrid y avanzó a cuartos de final de la Champions. El equipo italiano había perdido 2-0 en la ida y ayer en Turín venció 3-0. Los 3 goles anotados por Cristiano Ronaldo en un partido donde los jugadores de Diego Simeone estuvieron sometidos por la Juve de principio a fin y devorados por la eficacia del astro portugués. Los 2 primeros tantos fueron de cabeza y el tercero, el que les dio la clasificación a la siguiente fase, fue de penalti, cuando todo parecía que la prórroga iba a ser el destino para definir al ganador de esta serie. A 5 minutos del final, una falta absurda y no necesaria de Ángel Correa sobre Federico Bernardeschi le dio la oportunidad a Cristiano desde los 12 pasos para anotar tripleta y ponerle su nombre a la clasificación de la Juventus en cuartos de final. Un dato curioso, doctor Londoño, con los 2 goles anotados ayer por el portugués, ya suma 124 tantos en esta competición europea, frente a los 118 que lleva el Atlético de Madrid, es decir, 6 menos que Cristiano Ronaldo. Y en el otro partido que se jugó, entre el Manchester City y el Schalke alemán, el conjunto inglés pasó por encima, goleando 7-0 a los alemanes. Los de Pep Guardiola habían ganado 3-2 en la ida y ayer en Manchester bailaron al Schalke. El argentino Sergio Agüero anotó doble y todavía mucha gente se pregunta por qué no lo llamaron a la selección argentina. Manchester City y Juventus ya están en cuartos de final y Cristiano Ronaldo sigue siendo la bestia negra para el Atlético de Madrid en la Champions. Bueno, en la Champions Cristiano Ronaldo hace el milagro, 3 goles, claro que ayudado por la torpeza de un defensa del Atlético de Madrid, pero ese es el fútbol, Tata, el fútbol es así. Ese es, claro. Ese es el señor. fútbol. Con grandes éxitos, con grandes jugadas y con grandes idioteces como la de este defensa que le metió un empujón al jugador de la Juventus sin tener ninguna necesidad. Lo cierto es que Cristiano Ronaldo metió
3 goles y que clasificó a la Juventus, lo que parecía muy cuesta arriba. Meterle 3 al equipo de Simeone no es una tarea sencilla. Lo logró la Juve y después el Manchester City no le metió sino 7 al Schalke de Alemania. 7 nomás. Bueno, siquiera se acabó el partido. 10 goles en 2 partidos. 10 goles en 2 partidos. Dios mío bendito, pobre arquero. Y en un minuto estaremos con la senadora Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, Generación del 14, sobre este tema de las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP. En un minuto. 6 de la mañana, 42 minutos.